A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la historia del siglo XX hay algo que a primera vista no se comprende. En la práctica, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en abril de 1945. En los primeros días de mayo, el mundo parecía avisorar una luz tras la larga pesadilla vivida, y los grandes protagonistas de la tragedia ya empezaban a rendirle cuentas a la historia. Hitler se había suicidado en su búnker y Mussolini había pretendido huir a Suiza, escondido en la parte trasera de un camión de ganado. Fue arrestado y juzgado, fusilado en forma sumaria. El planeta entero, hombres y mujeres de paz de todo el mundo, empezaban a buscar respuestas para las más amargas preguntas, y empezaban a buscar preguntas que nunca se habían hecho. Era urgente en ese momento de paz preguntarse sobre la guerra y albergar esperanzas de un mundo sin violencia. Entonces, una mañana de un lunes tibio y luminoso, un estruendo nunca escuchado en la historia sacudió la conciencia de todos los que tenían conciencia. Y un resplandor de 1.000.000 de soles se alzó sobre la tierra y los cielos como nunca nadie lo hubiera imaginado. Aquello era Hiroshima, destruida por la primera bomba atómica de la historia. Y aquel nombre quedó por siempre como sinónimo del horror innecesario. Y cuando el mundo no salía del asombro y la indignación, la barbarie se repitió 4 días más tarde contra la población civil de Nagasaki. 100.000 personas, en solo un segundo, se convirtieron en noticia, en fuego, en ceniza, en átomos, en nada. Fue un día como hoy, 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Y desde entonces, el mundo debería saber que la vida depende de aquellos que no la conocen ni la respetan. Las principales noticias del día. Titulares. Luis Ordóñez es el 6º director del SNAI en el gobierno del presidente Lasso. Presidente Lasso entrega 40 camionetas para inteligencia militar y patrullaje. Los museos de Quito alistan programación para el feriado del 10 de agosto. En política internacional, Ave César. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Memorias del pasado. Talía Flores, la campaña de los millones y la ceguera del Consejo Nacional Electoral. Noticias del día. Luis Ordóñez es el 6º director del SNAI en el gobierno del presidente Lasso. El presidente de la República, Guillermo Lasso, nombró este martes 8 de agosto del 2023 al coronel Luis Ordóñez Pinto como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. El nombramiento se oficializó a través del Decreto Ejecutivo 837, informó la Secretaría de Comunicación. Ordóñez reemplaza a Rodríguez, quien salió en el contexto de los últimos incidentes en las cárceles. La llegada de Ordóñez se da junto a los últimos ataques de las cárceles, especialmente en Guayaquil, en donde la violencia criminal habría dejado al menos una treintena de reos asesinados y casi una decena de heridos. En los datos biográficos proporcionados por la Secretaría de Comunicación, registra que Ordóñez es coronel de Estado Mayor de Inteligencia en Servicio Pasivo, con una licenciatura en Administración y Ciencias Militares en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Adicional, cuenta con una capacitación en Inteligencia Militar en Windsor, en Estados Unidos. Su formación se orienta hacia el análisis, la seguridad y la prevención de riesgos, según el comunicado. Dentro de su trayectoria fue jefe del Departamento de Seguridad de la Dirección de Inteligencia del Ejército en el periodo 2004-2006. También comandante del Grupo de Inteligencia Militar Guayas 2008-2009, entre otros. El presidente Guillermo Lasso entregó 40 camionetas para inteligencia militar y patrullaje.
En la base aérea de Quito, la mañana del 8 de agosto de 2023, el presidente Guillermo Lasso comandó la entrega de los nuevos vehículos y el equipamiento para los agentes militares de inteligencia. Durante este acto, el Ejecutivo hizo entrega de 40 camionetas todoterreno, 500 cascos de protección balística, 500 chalecos antibalas, 100 escudos balísticos, 500 equipos de material antimotines y armas no letales. Luis Lara, ministro de Defensa, dijo durante su intervención que en los complejos escenarios actuales para el sector de la defensa, la inteligencia se ha convertido en un elemento clave para enfrentar las nuevas amenazas del narcotráfico y del crimen organizado. Por esta razón, agradeció el apoyo del presidente Lasso y del Centro de Inteligencia Estratégica para fortalecer y reconstruir el sistema de la inteligencia militar. Al final del evento, el presidente Guillermo Lasso anunció que los 40 vehículos entregados serán destinados a labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia en los sectores más conflictivos de Ecuador. También destacó la reciente entrega de 20 vehículos blindados para las Fuerzas Armadas y aclaró que estos son parte de un lote más grande de 179 blindados comprados y que llegarán en los próximos meses. Además, el primer mandatario aprovechó su discurso para pronunciarse respecto a los hallazgos en la penitenciaría del Litoral. Al interior de las oficinas del SNAI, en esa prisión, se encontraron drogas y explosivos. Lasso aseguró que los funcionarios involucrados serán procesados judicialmente y que si son hallados culpables deberán ser castigados ejemplarmente. Los museos de Quito alistan programación para el feriado del 10 de agosto. La Fundación Museos de la Ciudad FMC propone una agenda para conmemorar el Día Nacional de la Cultura 9 de agosto y el feriado del primer grito de independencia 10 de agosto. El Museo de la Ciudad presenta la obra de teatro Los Secretos del San Juan de Dios, un recorrido donde varios personajes del antiguo Hospital San Juan de Dios y de la vida cotidiana capitalina cobran vida para narrar historias del Quito de antaño. Las funciones se realizarán el viernes 11 y sábado 12 de agosto del 2023 a las 19 horas. El Museo del Carmen Alto invita a la ciudadanía a un recorrido denominado Cae la tarde en el Carmen Alto. Las y los visitantes visitarán la belleza paisajística al interior de este museo y conocerán el campanario de la iglesia. El recorrido se realizará el sábado de 17 a 19 horas. El Museo Interactivo de Ciencia y el Yacu Parque Museo del Agua han preparado recorridos especiales sobre la importancia de conservar el agua, los ambientes naturales y los recursos no renovables. Finalmente, el Centro de Arte Contemporáneo llega a la tercera sesión de Haciendo Calle, Jornadas de Cultura Urbana en el CAC, un espacio de diálogo donde 4 artistas urbanos locales nos hablan de sus procesos y el crecimiento de su propuesta respecto a la ciudad. El encuentro será el jueves 10 de agosto a las 16:30. Para quienes no puedan asistir al centro histórico durante estos días, una pequeña parte de los espacios culturales de la Fundación Museos de la Ciudad se trasladará al Parque Bicentenario el viernes 11 y sábado 12 de agosto de 10 a 14 horas como parte del Festival de Verano. Entrevista del día. Este martes en Radio Suceso estuvo José Alvear, analista económico, para hablar acerca de la propuesta de la consulta popular. Escuchemos qué es lo que dijo. Porque sucede que en el campo ITT Yasuní, que significa Ishipungo, Tambococha, Tiputini, para los que no lo sepan, hay 870 millones de barriles de petróleo en reservas comprobadas, Verónica, que significan 19.500 millones de dólares. Los ingresos petroleros en este país representan hoy en día el 34% del presupuesto del Estado, el 11.3% del PIB, y de paso representan el petróleo que está ahí en el campo, en el ITT, representa el 18.3% de las reservas petroleras a nivel nacional y el 40% de los 450.000 barriles diarios que se sacan todos los días o que genera Petroecuador. Entonces, si nosotros con una pregunta mañosa, confusa,
que no es clara, que dice si queremos dejar el petróleo abajo, en vez de ponerlo de otra manera, que es una pregunta desfasada, a destiempo. No llegamos como país a apoyar la explotación del petróleo. Él debería saber mejor que nadie, si no lo sabe, se lo cuento a los radioescuchas, la factura de ese dinero que no vamos a poder generar, la vamos a pagar los ciudadanos con más impuestos o con aumento de los pocos o muchos impuestos que ya tenemos hoy en día. Tampoco hay una propuesta que diga si es que la ciudadanía decide dejar ese petróleo bajo tierra, con qué se va a suplir todo ese costo. Exactamente, porque Ecuador es un país pobre, es un país endeudado, es un país donde 3.9 de cada 100 ecuatorianos tienen trabajo. Entonces, es un país que necesita generar empleo, es un país que no se puede dar el lujo de tomar medidas radicales, es un país que tiene que aportar con una pregunta más equilibrada. ¿Cuál es la pregunta equilibrada? Es, ¿quiere usted que el petróleo que está en el bloque ITT 43 de la Reserva Yasuní sea explotado responsablemente? Esa es la pregunta, porque no nos podemos dar el lujo de decir no toquemos ese petróleo, por lo que comenté anteriormente, y porque paralelamente a aquello, los gobiernos que han venido y seguramente los gobiernos que vendrán todavía no han ejecutado como política de Estado buscar otras alternativas a generar energía alternativa, como por ejemplo es el gas natural. Tenemos ahí el Campo Amistad, por ejemplo, que produce 25 millones de metros cúbicos de gas natural que no se está explotando, que representa casi 4.500, 4.600 barriles diarios de petróleo, sería lo equivalente, que no se lo toca y que tan solo se utiliza un 5.5% de esos 25 millones de barriles para proveer a la planta de termogas en Esmeralda, en Machala, y que realmente se lo podría explotar y sacarle mucha más utilidad, porque el gas natural es una energía limpia, menos desgastante y más económica, a través de la cual podríamos dar combustible al transporte público, podríamos dar una energía mucho más barata, podríamos dar esa energía que necesita el sector productivo sin andar peleando con los subsidios, no estuviéramos hablando de los subsidios. Entonces, yo sí le digo a los radioescuchas que si después de la consulta, la pregunta que habla tramposamente de si queremos dejar el petróleo bajo tierra llega a ganar, se vienen serios problemas económicos para el país, aumentará el número de desempleados, porque aparte de que tenemos deudas que en el 2024 Ecuador tiene que empezar a honrar, porque tenemos una deuda externa de 50.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 millones de dólares son con organismos multilaterales como FMI, Banco Mundial, BID, CAF, y ahí tenemos 19.500 millones de dólares que no los vamos a tocar por una medida radical. La salida es explotémoslo responsablemente. También en Radio Sucesos, Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador y miembro de la Comisión Anticorrupción, para hablar acerca de las próximas elecciones anticipadas. Veamos la nota. Sí nos preocupa a los ciudadanos que se puedan transparentar los gastos de la campaña. Hay normas específicas que el Código de la Democracia exige y no existe realmente la credibilidad suficiente, sobre todo en algunas campañas que se han vuelto muy insistentes y que no hay todavía una cristalinidad respecto de dónde proceden los gastos de la campaña. Particularmente esto es importante porque luego el Consejo Nacional Electoral y eventualmente el Tribunal Contencioso Electoral, si es del caso, tienen que vigilar cómo han sido al final de las campañas traducidos los dineros que el Estado a través del pueblo pone a cada movimiento y a cada partido de acuerdo al comportamiento de las elecciones anteriores y sus porcentajes y sus logros.
el cociente distribuidor del dinero sin duda viene oficialmente del pueblo ecuatoriano, por tanto, el mandante tiene toda la decisión, tiene toda la facultad para poder explorar cómo han sido canalizados los gastos. Y este es el asunto. Yo recuerdo que cuando en su momento estuve en el Consejo Nacional Electoral Transitorio en la presidencia, buscando precisamente transparentar el proceso democrático, a los políticos como sociedad patriótica que no pudo justificar gastos y que ha sido dispuesto ese dinero del pueblo para cirugías estéticas de algunos de los muy allegados a las candidaturas. Es un tema anecdótico, pero que la memoria no debe fallarnos. El dinero tiene que ser traducido en crear espacios de doctrina, de pedagogía de la democracia, y no simplemente en publicidad y en propaganda política que asalte la razón. Así es que el tema del gasto electoral es un tema antes de la campaña, durante y después. Tiene la obligación el Consejo Nacional Electoral de exigir cuentas y en dónde han sido canalizados los dineros. Por tanto, sí preocupa que algunas candidaturas tienen ciertamente escenarios fastuosos, yo diría suntuarios, sobre todo en los medios, en donde ahora particularmente es el escenario en donde se cocinan las feligresías políticas. En el tiempo de Velasco Ibarra, por cierto, el balcón era el espacio físico ideal para el discurso político en las campañas, pero particularmente ahora han sido ni siquiera los medios físicos, me refiero a los medios tradicionales en papel, porque tienden a desaparecer en donde las campañas ya no se hacen. La radio, menos la televisión y sobre todo las redes tienen un crucial papel en cuanto a lo que significa el escenario de las campañas electorales. Por eso es que no cabe solamente una visión política, liviana y populista en las campañas, sino que se exige un componente ético, una publicidad ceñida a la moral pública. En el programa Impacto Informativo estuvo Silvana Pastor, apoderada general Gente Oil. El tema, suspensión, consulta ambiental y referéndum ITT. Escuchemos. De alguna manera a mí me parece que también hay que comentarle a la audiencia que se está confundiendo dos temas, ¿no es cierto? La una que sería la consulta del Yasuní, con este tema del veto al decreto de la semana pasada de la Corte Constitucional, que es la consulta previa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las consultas que se realizan para poder de alguna manera socializar los proyectos ambientales y que permiten y den paso a la inversión en el sector extractivo, minero, petrolero, etcétera. De cualquier índole. De cualquier índole. Y lastimosamente, esto lo que causa, primero nos ha llamado mucho la atención esta medida, porque de alguna manera no se mide el riesgo país en el sentido de la seguridad jurídica que esto le está generando a la inversión extranjera en el país. Es decir, usted pone no sabemos en qué tiempo, ¿no es cierto?, en stand-by, una cantidad de proyectos que ya estaban en marcha a punto de aprobarse licencias ambientales o proyectos que estaban en proyecciones para iniciar y que le generan riqueza al país, y de repente la Corte Constitucional da paso a este veto al decreto. Y entonces uno analiza y dice, ¿qué está sucediendo con la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué está pasando? Nosotros como sector queremos creer que hay una desinformación absoluta o no se están analizando a profundidad las consecuencias que tienen estas decisiones. Primero, pasando al tema de la consulta del Yasuní, nos están llevando a una consulta que es nefasta para el país, y ahora por el otro lado están vetando el tema de poder seguir con la aprobación de licencias ambientales. Usted sabe que sin licencias ambientales
no se puede generar más proyectos de inversión. No se puede seguir con la extracción, ya sea minera, petrolera, proyectos eléctricos, bueno, una serie de proyectos, no solamente en el ámbito hidrocarburífero. ¿Usted tiene alguna idea de cuántos proyectos quedan en este momento congelados en el sector petrolero? En lo que es la extracción hidrocarburífera, son más de 10 proyectos que ya estaban a punto de ser firmados. No sabría decirle los montos. La empresa nuestra no está todavía en esos procesos de aprobación, pero otras empresas grandes sí. Y le digo, realmente esto ahuyenta la inversión extranjera. Es decir, estas empresas, sus casas matrices fuera del país, miran al Ecuador con asombro. Usted entenderá, las empresas vienen, invierten altas cantidades de recursos, se comprometen con el país bajo un esquema contractual establecido y de repente no pueden seguir adelante con las inversiones. O sea, sin licencia ambiental, en el caso de la industria petrolera, no puede hacer nada. No se puede hacer nada. Tiene a la gente ahí, no se puede hacer nada. Absolutamente nada. De hecho, es importante que la ciudadanía conozca que la licencia ambiental en el Ecuador es una de las licencias más estrictas que se tiene por las exigencias que demandan estas licencias, tanto en el proceso de aprobación como en el control posterior. Entonces, los proyectos de extracción, por ejemplo, en el sector petrolero son extremadamente controlados desde todo punto de sentido, ambiental y social. Es decir, usted en una licencia ambiental establece parámetros de control ambiental, monitoreos mensuales, trimestrales, semestrales de fauna, del tema de control de ruido, del tema de la calidad de agua que se reinyecta, el control evidentemente para evitar derrames. Es decir, se monitorea que no haya una afectación ambiental. Y lastimosamente la ciudadanía no conoce esto y se deja a veces convencer de discursos ambientalistas extremos que hablan de supuestos daños o daños climáticos que en realidad no son reales. Entonces, estamos nosotros como industria preocupados porque la Corte Constitucional, que debería ser el ente llamado a realmente ecuánimamente y con todos los análisis respectivos revisar las consecuencias que tienen estas decisiones, ya son 2 decisiones que nos llevan al sector a ver que estamos en peligro, es decir, es un sector que está cada vez más debilitado, que está cada vez más desprotegido jurídicamente y que la inversión extranjera se ve mermada, es decir. La alimentación complementaria en un niño debe iniciarse a los 6 meses de vida. Esta debe ser progresiva tomando en cuenta algunas limitaciones. Puede iniciarse con sopas muy simples para que el niño comience a conocer otros sabores diferentes a los de la leche materna. No deben utilizarse los alimentos condimentados, no deben tener grasas. Al inicio serán muy líquidos y luego poco a poco deberán irse añadiendo otros alimentos para espesar las sopas, por ejemplo. Se debe preparar con pollo, carne, vegetales. No es prudente el uso del pescado inicialmente. El huevo se puede comenzar, pero debe ser cocinado. Inicialmente la clara del huevo y posteriormente la yema. Las frutas igualmente deben ser con las más simples y se puede comenzar con plátano, papaya, manzana, los cuales serán dados raspando la fruta con cuchara. No en jugos licuados. Se deben evitar las frutas que tienden a fermentar mucho y por supuesto los cítricos se evitarán inicialmente. Ningún alimento, salvo que sea leche, se dará en biberón, todo con cuchara. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Ave César. Ya que el título puede despistar, aclaro que no tiene ninguna connotación ornitológica ni se refiere a alguna nueva variedad de pájaro. Es la expresión con que se saludaba durante la Roma imperial a los divinos emperadores a los que les tocaba el turno para sacrificarse por él, gobernándola, de ser posible bajo la inspirada benevolencia de sus dioses.
Buena parte del tiempo, las divinidades olímpicas al parecer estaban dedicadas a otras cosas, lo que dejaba el campo libre para que en su lugar actuaran los demonios, deparándole a Roma unos gobernantes tan perversos como Calígula o Nerón, terroríficas figuras que se encargaron de sembrar la angustia en Roma por sus caprichos criminales, es decir, casi como hoy en día en tantos lugares del mundo. Así pues, aclarado el punto, efectivamente es necesario saludar hoy a un nuevo emperador que acaba de entrar en funciones luego de su padre, quien graciosamente ha dejado libre el campo para que su querido hijo pueda tomar en sus manos la pesada carga del gobierno. Hablamos del reino de Camboya, en efecto, una doble monarquía a partir de esta fecha. La una, meramente decorativa, de la familia real de los Norodom, práctica y real la otra, la de Hun Sen, ahora de su hijo Hun Manet, que es el heredero escogido para continuar la recién instituida dinastía. Seguramente la incorporación de la dinastía Hun al creciente concierto monárquico en que se están convirtiendo los autoritarismos en el mundo será acogido entusiastamente por sus pares como una demostración más de la predestinación y del evidente requisito del derecho divino que les asiste para seguir gobernando a sus pueblos indefinidamente. Este listado ha ido en constante ascenso, con algunas dinastías pioneras, que valga la muy pertinente aclaración, se iniciaron en el poder como libertadores socialistas de opresores y explotadores feudales o capitalistas. Es muy conveniente observar esta pulsión por el poder y su conservación perpetua en familia, y recordar los encendidos discursos contra el derecho a la herencia cuando ésta se refiere a los bienes de otros, pues seguramente les parece que tal derecho, como el del trono, es una potestad exclusiva de ellos y sus entornos. Con las estadísticas ya bastante establecidas por al menos 80 años del retorno dinástico al escenario internacional, haremos un tour por el universo de los nuevos emperadores, sea de aquellos que ejercieron el imperio a título personal por largo tiempo, sea hasta su muerte o a veces hasta ser derrocados por sus gobernados, o por aquellos que lograron transmitir su poder a sus hijos. El siglo pasado fue testigo del derrumbe de las tradicionales dinastías tanto en Europa como en el Asia, a la vez que tras la Segunda Guerra Mundial, con el proceso de descolonización, el surgimiento de nuevos países que tuvieron la suerte de dotarse de unos gobernantes perpetuos con una ambición dinástica bien establecida. América Latina se incorporó de manera parcial a esta modalidad bajo la permanente presencia de caudillos y mesías que llegaban para quedarse para siempre en el poder, con esposas, hijos, parientes y amigos en las nuevas cortes formadas para rendir pleitesía al monarca de turno. En China, en 1911, podemos decir se inicia el derrumbe de las rancias aristocracias en el poder por siglos. La dinastía Manchú, tras las luchas populares, es derrocada, entrando la China en un periodo caótico marcado por una guerra intestina permanente entre diversos caudillos que durará hasta 1948, con la toma del poder por Mao, que efectivamente se convierte en otro emperador absoluto durante lo que le resta de vida, 28 años. La heredera, su esposa Jiang Qing, no logra consolidar su poder y es ejecutada por la oposición del Partido Comunista. En 2010 asciende al trono Xi Jinping, quien gobierna ya 13 años, libre de cualquier limitación,
con la perspectiva clara de mantenerse indefinidamente en el poder. Los grandes imperios europeos, el Segundo Reich en Alemania y el austrohúngaro, desaparecen con toda su parafernalia de emperadores y de nobles que discretamente se disuelven en la historia. Aparecen los hombres fuertes que asistimos así al nacimiento del fascismo bajo los nombres más diversos. Quienes ostentan los récords más extensos como emperadores de estos imperios fascistas son Franco, con 36 años en el poder, y con 23 Mussolini en Italia. La caída del Imperio ruso da lugar al Imperio soviético, donde es Stalin la figura dominante durante 29 años. El actual zar Vladimir ya lleva 23 gobernando y al parecer está en posición de batir el récord de su admirado predecesor. A quien se debe, sin embargo, destacar como el principal impulsor de las nuevas dinastías es sin duda a Kim Il-sung, que además de gobernar Norcorea durante 46 años, dejó firmemente establecido para sus familiares la sucesión en el trono. Ha sido sucedido por su hijo y este a su vez por el suyo, el actual emperador coreano Kim Jong-un. La dinastía gobierna ya por 75 años y muy responsablemente el actual emperador está ya preparando a su hija para que siga la dinastía familiar. El mundo islámico resultó muy proclive a los gobiernos dinásticos postcoloniales, con monarcas tan destacados como Hafez al-Assad en Siria, en funciones por 29 años, sucedido por su hijo Bashar, que con el inestimable apoyo de su colega Putin ha sobrevivido por 23 años más en el poder, lo que no lograron los hijos de Hussein o de Gaddafi, pues se les complicó la sucesión por la prematura muerte de sus padres tras un gobierno de 24 años del primero y nada menos que 42 el segundo. En África, la descolonización fue el escenario propicio para la incorporación de aspirantes a monarcas perpetuos, materializada en una pléyade de monarcas como Mugabe durante 37 años, Obiang, que ya va por los 38, Biya con 35 en Camerún y Museveni con 31 en Uganda. Todos emperadores socialistas que han sido los principales beneficiarios de las riquezas del continente, que ostenta muchos más de esta nueva nobleza tan rapaz como la vieja. ¿Qué diremos de nuestros reyes tropicales, los Trujillo, los Somoza y sus hijos putativos, los Ortega de hoy, ya con 21 años a cargo, con su sucesión asegurada en su vicepresidenta, que es a la vez su cónyuge? Novedoso concepto que ya fuera desarrollado en Argentina, tanto con la segunda esposa de Perón como por Néstor Kirchner. Novedosa fórmula de sucesión alternativa que ha permitido tener en las más altas funciones del país a uno u otra durante los últimos 20 años, con otro, máximo, en el horno para el futuro. Pero quien en la región detenta la más extensa trayectoria dinástica es Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel y poder tras el trono hasta hoy, en el poder como familia desde 1959 por 54 años, un récord difícil de superar. Así pues, a esta selecta nobleza moderna se ha incorporado un nuevo miembro que dará seguramente lustre a este exclusivo club, el así llamado primer ministro para guardar las apariencias de la doble monarquía camboyana. Ave César. Muchas gracias. Editorial. Memorias del pasado. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor,
como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Jorge Manrique, coplas que hizo por la muerte de su padre 1440-1479. Recordemos pues algunas palabras de ciertos presidentes de la amada República del Ecuador. Gabriel García Moreno, 1821-1875. Feliz si logro sellar el juramento con mi sangre en defensa de nuestro augusto símbolo, religión y patria, al jurar su cargo de presidente en 1869. Luis Cordero, 1883-1912. La nueva faz de la deuda externa es debida a las patrióticas y reiteradas gestiones del ínclito ciudadano a quien voy a suceder. Mensaje presidencial. Se refiere al entonces presidente Antonio Flores Gijón. Eloy Alfaro, 1842-1912. Los hombres indiferentes a la desventura de la nación, aunque sean privadamente laboriosos, son los auxiliares inconscientes de las desgracias y corrupción de los pueblos. Mensaje presidencial. Isidro Ayora, 1879-1978. Es una grande satisfacción ver que la obra que llevé a cabo ha contribuido al progreso del país y ha sentado un precedente de límpido manejo de los fondos públicos. Carta a su hijo José, del 10 de agosto de 1977. José María Velasco Ibarra, 1893-1979. ¿Queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas, todos los días, sin amilanarse. Esta es la revolución, amor al progreso y a la justicia venciendo todos los obstáculos. Discursos. Guillermo Rodríguez Lara, 1923. Es imprescindible una intervención decidida del Estado en la actividad económica para consolidar las reformas iniciadas e impulsar nuevas reformas que permitan ampliar la capacidad de desarrollo nacional. Plan Integral de Transformación y Desarrollo, 1973. Jaime Roldós, 1940-1981. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Mensaje en la toma de posesión del 10 de agosto de 1979. Mensaje en la asunción del mando. Osvaldo Hurtado, 1983. ¿Cómo no voy a ser optimista contando con un pueblo como el ecuatoriano y contando con un país como mi patria, el Ecuador? Discurso de la austeridad, 15 de noviembre de 1981. Rodrigo Borja, 1935. Llego a la presidencia con las manos limpias, pues no tengo compromiso con nadie. No ofrezco milagros, pero sí garantizo honestidad, austeridad y sacrificio. Mensaje en la asunción del mando. Abdalá Bucarán, 1952. Yo he sido cuestionado porque mi estómago no tolera el pan amasado con las lágrimas de los huérfanos, porque escucho en mi soledad el llanto perpetuo de los más débiles y necesitados, de los marginados de la nación. Discurso de campaña. Hasta aquí el artículo de Simón Espinosa Cordero. La campaña de los millones y la ceguera del Consejo Nacional Electoral. Talía Flores, primicias. En un alarde de poderío económico y menosprecio a la ley, algunos candidatos a la presidencia están gastando ingentes sumas de dinero en esta distópica campaña electoral que discurre en medio de una violencia jamás antes registrada y con la amenaza del fenómeno del niño por delante. De la noche a la mañana, la semana anterior, los postes de los barrios de varias ciudades aparecieron empapelados con pancartas con el rostro de ciertos candidatos, mientras que en las redes sociales han proliferado los videos de los presidenciables, con las más disparatadas escenas, aunque también hablan de sus propuestas. Pero la autoridad electoral parece no haberse enterado de nada. A 12 días de ir a las urnas, en una suerte de efecto contagio, los candidatos han multiplicado las concentraciones, las caminatas y los recorridos, acompañados por músicos, bailarinas, animadores y saltimbanquis. No han faltado quienes repartan también camisetas, gorros, esferos, tomatodos y hasta cajas con productos comestibles,
lo que significaría que son candidatos con mucho dinero que buscan inducir el voto con prebendas. Por si faltaba algo, en este país con índices de pobreza lacerantes, un aspirante a la presidencia de la República se moviliza en helicóptero para ganar tiempo y mostrar poder y destreza en el aire. Cada uno de esos gastos no podrían dejar de ser reportados si es que la autoridad electoral hubiese designado observadores o veedores in situ que también valoren el costo de los miles de banderas, las tarimas, las pancartas y hasta el uso de drones que hoy se ha extendido. Y toda la parafernalia que rodea a los candidatos que a diario se movilizan en aviones o en carro junto a sus séquitos. Sumar los viáticos de los miembros del equipo, los sueldos de los empleados, de los colaboradores y también de los ayudantes en cada localidad y hasta del combustible de los vehículos para incluirlo en el informe que habrá de ser entregado a la autoridad es una obligación legal y además ética de los candidatos y de los partidos para que no se convierta en la primera gran estafa de quien aspira a llegar a Carondelet. ¿Podrá el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, valorar el costo de la producción de un video en el que participan cantantes internacionales de fama y en locaciones incluso fuera del país, lo que implica movilización de personas? ¿Lo imputarán al gasto electoral? Según el reglamento del propio Consejo Nacional Electoral, el límite del gasto con recursos propios y de aportes es de $5.3 millones para el binomio presidencial. Ese dinero se lo usará para el pago de artículos promocionales, servicios de consultoría que hoy se han vuelto muy costosos, honorarios profesionales, diseño de encuestas de opinión, logística y movilización. No contempla el pago de la seguridad que ha contratado la mayoría, a pesar de que el Estado les dotó de protección, pero un par de candidatos no la aceptó. Está a la vista que el gasto de esta campaña, que comenzó antes de la fecha oficial dictaminada por el Consejo Nacional Electoral, supera la cifra oficial. Si la autoridad electoral apostase por la transparencia para fortalecer la institucionalidad y la democracia, el control tendría que ser riguroso y ameritaría paciencia y profesionalismo y no excusas como se ha escuchado hasta ahora. En un rubro aparte está el Fondo de Promoción Electoral, que se lo hace con dineros del fisco y va únicamente para la pauta en los medios de comunicación y además es canalizado por el propio Consejo Nacional Electoral. A cada binomio presidencial se les destinan $309.243.38. Probablemente sea el único valor sobre el que se tiene control en el organismo electoral, ya que la promoción en redes sociales ni siquiera estaría siendo contabilizada, lo que resulta absurdo porque los candidatos han copado Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y otras redes con videos de todo tipo. Si el Consejo Nacional Electoral desconoce el procedimiento para cuantificar el valor de esas plataformas, podría asesorarse con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que en las pasadas elecciones seccionales hizo un eficaz trabajo y descubrió que los candidatos a las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca no reportaron el gasto en redes sociales. El Consejo Nacional Electoral al menos podría revisar la biblioteca de anuncios de Meta, que informa sobre la pauta en Facebook e Instagram. Esto al costo a centavo. Lo que no puede ser es mirar para otro lado mientras las campañas se burlan de las leyes. En un país atenazado por las mafias, resulta demencial no haber encendido todas las alarmas en los partidos, entre los candidatos y en el propio Consejo Nacional Electoral para extremar los controles del gasto electoral. Solo de pensar que algún aporte inmundo podría salir a la luz cuando ya sea tarde, al haber resultado elegido a alguien que permitió que su campaña fuese financiada con dineros mal habidos, o quizá la contaminaron sin que se hubiese siquiera percatado, espeluzna, porque no será un gobernante libre. Y el país y la institucionalidad estarían en riesgo inminente todo el tiempo, no porque la ley y el código de la democracia lo ordenan, sino por una obligación moral y ética. El Consejo Nacional Electoral debe detener la danza de millones de los candidatos que, ansiosos por el poder, piden el voto a los pobres derrochando dinero a raudales. Una ofensa. Talía Flores, Primicias.
Noticias internacionales. Cumbre amazónica en Brasil, un encuentro contra la deforestación en la Amazonía. Brasil es sede de la cumbre amazónica de 2 días a partir de este martes, un hito histórico para acabar con la deforestación, según el presidente Lula da Silva. Los 8 países que comparten territorio amazónico preparan un primer documento conjunto que llevarán en noviembre a la COP28, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. La cumbre de Brasil resalta la idea de que salvar la Amazonia es salvar el planeta, pero deja fuera de discusión la cuestión de la extracción de petróleo. Petróleo na Amazônia significa extermínio de comunidades inteiras, de vidas, de culturas, de sabedorias, e a gente entende que isso só vai ser possível se a gente defender nossas comunidades, e por isso não ao petróleo, por isso não à exploração nas comunidades. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela buscan establecer en la Amazonia un terreno común en las discusiones sobre la crisis climática. Sus líderes revisarán el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, que prevé una acción conjunta para la protección de los bosques y el desarrollo económico. Migrantes en Nueva York se dedican a ventas ambulantes para subsistir. ¿Qué tiene sus? Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo. Demasiado calor. Me toca buscar que sea sombra y mucho calor. Son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo, de origen ecuatoriano, mantiene a su esposa y a sus 2 hijas. Tenemos aquí un puestito ahí. Cuando ya no hay ahí, toca mover aquí. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera. Sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. No me han puesto un ticket, la verdad, porque me dicen a la primera, a la segunda, yo me voy, hay que hacer caso. La ciudad entregó el pasado mes de abril el control de la venta callejera al Departamento de Sanidad y ha dicho que mantendrán las restricciones. Muchos vendedores informales se arriesgan a perderlo todo. Muchos estamos recién llegados aquí y hay uno que les toca ir a la calle a vender, a hacer cualquier tipo de actividades porque necesitamos pues para pagar nuestros gastos y para poder salir adelante también. Por su parte, representantes de la industria de restaurantes han expresado que las nuevas normas no eliminan del todo el mercado clandestino y en algunos casos califican la venta callejera informal como competencia desleal. Ángela González, Voz de América, Nueva York. La UNESCO sobre el daño al patrimonio mundial en Odesa, impacto más grave de lo estimado. El impacto en Odesa sobre el patrimonio mundial es más grave de lo que se pensaba. Según la UNESCO, más de medio centenar de edificios de valor cultural resultaron dañados por los bombardeos perpetrados por Rusia. La mayoría de los lugares están severamente dañados, es decir, que han sufrido desperfectos en más de un 60%, como la Catedral de la Transfiguración. También han sufrido daños museos y sectores enteros que forman parte del valor intangible de la ciudad. From the visit, is it clear that the magnitude of the impact on the historic city center is wider than what initially expected? Es un informe preliminar que han hecho los expertos del organismo tras evaluar los daños sobre el terreno. La misión de la UNESCO en Odesa además servirá para desbloquear fondos para poner en marcha medidas de emergencia, a fin de estabilizar los lugares dañados y protegerlos de futuros deterioros. Según el organismo, hay más de 270 edificios de valor cultural dañados en todo el país. En Georgia, 15 años de la invasión rusa. Hace 15 años las fuerzas de ocupación rusas invadieron Georgia. El país ha rendido homenaje a los caídos en el conflicto que vio a Rusia derrotar al ejército georgiano en 5 días y dejó ocupado el 20% del territorio georgiano hasta el día de hoy. La unidad de Berdias Assads respondió a los ocupantes con artillería. საარტილერიო დახმარება გამოუჩინეთ ჩვენ ბიჭებს. თვალებიდან რომ დღესაც არ ამოდის ის კადრები იქ რაც ხდებოდა. იმ ჯარისკაცების დაღუპვები
სამოქალაქო პირების დაღუპვები. Durante uno de los enfrentamientos, la unidad de Sasats fue rodeada por los rusos. El soldado volvió al frente solo para ayudar a uno de sus compañeros heridos. Por su valentía recibió una de las más altas condecoraciones militares de Georgia, que luego entregó a la familia de un soldado georgiano que murió luchando por Ucrania. Desde 2021, Berdias Sasats ya no sirve en el ejército. Vive en la región de Schimbali, en un pueblo vecino al territorio ocupado por los rusos, con su esposa e hijos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos,
desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.